Ya estamos con Ana Vázquez. Bueno, ya no hace falta ni presentarla, ¿no? Una diputada conocidísima en el Congreso por el Partido Popular. Ana, es un placer que estés aquí en Es Diario con nosotros. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bueno, no es por hacerte la pelota ni mucho menos, pero eres una de las mejores parlamentarias que dio el Congreso de los Diputados. Eso es algo completamente objetivo. De hecho, bueno, pues estás de máxima actualidad hoy por un discurso que hiciste en esa sesión de control del gobierno, pero sin el gobierno realmente, ¿no? Es decir, una sesión del control en donde no había prácticamente miembros del gobierno, ¿no? Efectivamente, hoy era un gobierno ya no solo en descomposición, que llevamos ya el Partido Popular denunciándolo ya desde hace meses, porque vemos cómo se llaman e insultan unos ministros a otros, los de Podemos le llaman machistas, fascistas a los del PSOE, los del PSOE a su vez a los de Podemos, no se aplauden unos a los otros. Bueno, pues esa descomposición, esas broncas diarias que mantiene el gobierno, pues hoy ya era un gobierno a la fuga. Ojo, que hoy solo estaba en el ala que yo tenía enfrente, que casi no caben los escaños, cuando están todos solo había dos. Hoy en total de 22 ministros y el presidente del gobierno, solo había 7. Hoy solo había 7 en el Congreso, el resto están todos a la fuga, desaparecidos. Aquí nadie quiere asumir las consecuencias de nada. Ayer fueron derrotados con esa ley de inseguridad ciudadana, otros días con la ley del sí es sí. Entonces están totalmente intentando esquivar todos los escándalos, o el que me correspondía a mí denunciar hoy, que era el del caso del diputado Tito Berni. Vamos a ver si te parece un fragmento de tu intervención tan aplaudida hoy en el Congreso de los Diputados y lo comentamos. Señor Marlaska, aquí el único desautorizado es usted y por esta Cámara, por mentir. Mire, es indecente que quiera convertir el caso del diputado Tito Berni en el caso Guardia Civil para tapar a los diputados del PSOE, la cocaína y los prostíbulos. Cualquier diputado de esta Cámara tiene que pedirle permiso a usted por escrito para visitar las instalaciones del Ministerio del Interior. ¿Dio usted permiso a la cama de Tito Berni para irse a hacer fotos a la dirección de la Guardia Civil con la Virgen del Pilar? ¿O fue la directora de la Guardia Civil, que también tiene al marido implicado en un caso de corrupción? Señor Marlaska, usted es fuerte con sus subordinados y débil con los corruptos del PSOE. El general en la cárcel, Tito Berni y los socialistas en libertad, el comisario por un chivatazo detenido, la delegada del gobierno de Cantabria en libertad, señor Marlaska. Por cierto, ¿dio usted orden de investigar a los diputados del PSOE que tuvieron relación con la trama de Tito Berni? ¿Dónde están los otros 10? Aquí hay 5. Por cierto, ¿ha preguntado si tienen placas fotovoltaicas en sus provincias, como decía Tito Berni? El empresario pagó 1.200 euros. O eran más de 15 o les pagaron la cena a todos. Y mire, el socialista Santos Cerdán le dijo al diputado Tito Berni que tenía que dimitir, que había fotos. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo huían los cargos socialistas de Canarias? ¿Tienen contratada una pitonisa? ¿O es usted el pitoniso, señor Marlaska? Bueno, pues acabamos ya de escuchar, de ver tu intervención de hoy en el Congreso. Es verdaderamente escandaloso tanto la trama que se está investigando del Tito Berni, como también que el gobierno de España intente convertir, bueno, su propia supuesta corrupción que se está investigando en la corrupción de la Guardia Civil. Es decir, ya el menoscabo, ya los insultos hacia nuestras fuerzas y cuerpos del Estado se están elevando a la máxima potencia, ¿no? Sí, la verdad que es doloroso ver como un ministro del Interior, que lo que tenía que hacer era defender el honor de la Guardia Civil, lo mancilla, arrastra a la Guardia Civil al barro para salvar al Partido Socialista, a su partido. Es vergonzoso, porque si hay un Guardia Civil que es corrupto, que lo pague. Pero ahora no se puede ensuciar el nombre de la Guardia Civil, donde están más de 82.000 agentes que se levantan todos los días en cualquier rincón de España para dar la cara y la vida por este país. Porque muchos pueblos de la España despoblada, como pueden ser mi pueblo, ya la única presencia que queda del Estado como Estado español es el puesto de la Guardia Civil con su bandera de España. Entonces, que este señor, para tapar la corrupción del PSOE, la corrupción de los diputados del PSOE, el que Tito Berni
a la mañana votaba en contra de la prostitución en el Congreso y a la noche se iban de prostitutas, esté ensuciando y arrastrando el nombre de la Guardia Civil y que sea precisamente el ministro del Interior, que era el máximo responsable para defender a la Guardia Civil. Al igual que la directora está desaparecida. La directora ya tendría que haber dimitido, porque se está investigando otro caso de corrupción que afecta a su marido y que también se puede ver implicada la Guardia Civil. Entonces, esto ya es un escándalo. Al igual que es un escándalo los chivatazos de este gobierno. Es decir, ya nadie se cree que Marlaska no fue el que avisó. Marlaska, como he dicho hoy, ya se convirtió en el chivato expiatorio, en un agente más del Partido Socialista en el Ministerio del Interior, en vez de ser el ministro del Interior. O sea, de lo que estamos hablando es que es gravísimo, ¿no? Que tengamos un Ministerio del Interior que esté avisando a las partes implicadas en una investigación. O sea, es verdaderamente alarmante, ¿no? Lo siguiente. A mí ya no me extraña nada, porque este ministro se estrenó cesando al coronel Pérez de los Cobos por no darle una información judicial. Entonces, cuando lo haces una vez, lo haces el resto de tu vida, porque ya lo has intentado una vez y es más, de una manera terrible, porque era en ese momento ocultar una investigación que tenía que ver con el gobierno socialista, con el 8M y la implicación que había tenido esas manifestaciones masivas respecto al contagio masivo del COVID. Y eso lo intentaron ocultar. Entonces, si han intentado eso, si fue el que permitió a Delcy reunirse con Ábalos, porque, ojo, Marlaska fue el que avisó al comisario de Barajas de que se le permitiera la entrada a Ábalos para pasearse por el aeropuerto de Barajas, si no, no podía hacerlo. Ese mismo comisario que ahora envió a Canarias para controlarle el caso Tito Berni. Es que se comunican siempre todo lo está haciendo Marlaska. Yo le decía que era la persona que estaba dando en todo momento los chivatazos. Era él, es él. Es decir, es un agente infiltrado del PSOE en el Ministerio del Interior. Es una vergüenza. Pero aún encima que está utilizando recursos para tapar un escándalo del PSOE. Y lo peor, que está manchando el honor de la Guardia Civil para tapar y ocultar al PSOE. Porque hoy lo decía ahí el general en prisión. Los socialistas todos corruptos, que hay un montón de ellos en ese sumario, no solo el Tito Berni, están todos en libertad. El comisario, por un posible chivatazo, que al final se demostró que no fuera tal, lo detuvieron inmediatamente. La delegada del gobierno de Cantabria, que es la nuera de Tezanos, del que hace la cocina de las encuestas, en libertad. Oiga, ya está bien. No nos tomen más el pelo. No hagan ese uso de las instituciones. Esto es una vergüenza lo que está haciendo Marlaska. Un hombre reprobado por mentir, que ya no tiene credibilidad alguna, que todo lo que dice es todo mentira, mentira. Y no solamente, Ana, por desgracia, mancillando el nombre de la Guardia Civil, sino que también mancillando incluso hasta el propio Congreso de los Diputados. Es la primera vez en toda la historia democrática de España en donde la policía, en donde nuestras fuerzas y cuerpos del Estado tienen que entrar en el despacho de un diputado. Es decir, estamos hablando de la sede de la soberanía nacional. O sea, es verdaderamente gravísimo. Eso es gravísimo, pero yo te digo una cosa, yo ya no me esperaba encontrar nada, porque yo sé cómo está funciona. Más limpio que una patena ese despacho, vamos. Yo que llevo 22 años aquí y sé cómo es. Se va hoy el diputado, os pongo un ejemplo de mi partido. Yo fui el otro día a ver el despacho de mi compañero Alberto Casero y ese despacho, esa misma tarde ya está recogido y limpio. Y ese ordenador ya está limpio y ese móvil también, porque ya te lo dan así. Tú entregas ahora tu móvil antiguo, te lo puedes llevar para casa por 80 euros. Entonces, Tito Berni pagó 80 euros y se llevó su móvil a casa y su tablet. Entonces, lo de ahora, pues nada, era un juego más, porque aquí al día siguiente que se va un diputado, entra el siguiente diputado a ese despacho ya, a ocuparlo. Aquí ya está, en el despacho del Partido Popular, está ya una diputada del Partido Popular. E igual pasaba en el caso de Tito Berni. Es decir, que eso es una milonga que ya nadie se cree, pero que han utilizado las instituciones. Mira, otro de los ejemplos que yo hoy le ponía a Marlaska. Yo para entrar, para visitar, que visito comisarías, prisiones, cuarteles, yo para entrar a la comisaría de Lugo, por ejemplo, que he ido recientemente, tenemos que cualquier diputado, primero, pertenecer a la Comisión de Interior
Y segundo, pedirle permiso por escrito en un correo electrónico al ministro. Y el ministro me lo tiene que autorizar y decirme qué día puedo ir. Oiga, estos de la trama de Tito Berni se paseaban por todo el Ministerio del Interior. Tuvieron contratos con todo el Ministerio del Interior, no solo con la Guardia Civil. Alguien les autorizó y iban de la mano de Tito Berni, si no, no podían entrar. Eso lo sabemos todo el mundo. Pero es más, que no me dio tiempo a decir una pregunta, porque, hombre, tienes 2 minutos. Claro, en el año 2021, el general de la Guardia Civil, que está en prisión, ya no está en la Guardia Civil. Ya se había jubilado, ya había pasado a reserva. Al igual que otro general. Oiga, pero ahí se producen, a partir de ahí, contratos con la Dirección General de la Policía, con la Subsecretaría de Estado de Interior. Es decir, sigue la trama de Tito Berni contratando con el Ministerio del Interior. Ahí ya no había generales de la Guardia Civil, que ya estaban todos en reserva. Claro. Son otros departamentos del Ministerio del Interior. Solo que, bueno, el señor Marlaska intenta culpabilizar, lógicamente, claro, a la Guardia Civil. Otro de los temas de actualidad, Ana, es, como tú calificabas y tildabas, la ley de inseguridad ciudadana, que, bueno, pues finalmente, menos mal, no se aprobó, pero bueno, es decir, es un escándalo que tengamos un gobierno que intente convertir a los policías, guardias civiles en taxistas, es decir, que se le impida en muchos casos la correcta identificación de los posibles delincuentes. Vamos, es decir, es también alarmante y reiteramos lo mismo, ¿no? Los insultos de este gobierno, del Ministerio del Interior, de Marlaska, hacia nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? Sí, la verdad que yo tengo que agradecer en este punto a los ciudadanos que salieron a la calle, sí, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que aquí estuvieron todas de manera unánime defendiendo la ley que aprobó el gobierno de Rajoy en el año 2015, que era una ley que ellos querían para proteger su actuación diaria y al mismo tiempo para proteger a los ciudadanos. Así que si no llega a ser por la presión social y por la presión de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y no estoy hablando solo de Guardia Civil, de policía, sino que estoy hablando de Mossos, archainas, policías locales, que estaban indignados con esta reforma que les iba a dejar atados, es decir, que iban a estar desprotegidos, que pasaban de ser considerados como delincuentes, en vez de ser considerados como delincuentes quienes realmente se saltan la ley. Una ley en la que yo le decía al PSOE, si ustedes hoy aprueban esta reforma, pasarán de ser el PSOE de la patada en la puerta al PSOE de la patada al policía. Era gravísima. Ya esos 36 artículos que aceptaron de Bildu y Esquerra y Podemos eran gravísimos. No solo para la seguridad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sino para los españoles. Es decir, los menores y las personas que no tenían recursos no iban a pagar sanciones. Los que ya fueron sancionados con la ley del 2015, se les iba a perdonar esas sanciones. Podían causar el caos en una ciudad, convocando manifestaciones sin preaviso. Dejaban de ser sancionable la ocupación de tu vivienda. Es decir, te ocupan tu vivienda y aún encima no te podían sancionar. Dejaba de tener sanción el Tom Manta, es decir, el ejemplo de Ada Colau extrapolable a toda España. Dejaban y permitían ejercer la prostitución al lado de centros de menores, colegios o parques infantiles. Es decir, era un despropósito. No solo eso, y yo puse ayer 2 ejemplos muy gráficos. Detienen a alguien para llevarlo a identificar y la policía o Guardia Civil tenía que hacer de transportista, de taxista y volverlo a devolver donde lo cogieron para identificar. Entonces puse 2 ejemplos que son muy gráficos. Resulta que cojo a un individuo que me avisan que se está masturbando delante de un colegio, por ejemplo. Entonces lo llevo a identificar, le tomo los datos, ¿vale? Y lo vuelvo a depositar delante del colegio para que siga haciendo lo que le venga en gana. O me llaman de que delante de una discoteca hay un hombre montando jaleo. Voy, le identifico, no ha pasado nada, pero lo vuelvo a llevar delante de la discoteca para así, en vez de jaleo, a ver si acaban todos a puñetazos. Esto era la ley de estos señores que querían sacar adelante. Además, ya con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como bien dijiste, que se restringían los cacheos, se restringían las identificaciones, a cada agente se le tenía que hacer un informe anual de su trabajo, imagínate. Era como yo ayer llevé en la comisión, era cambiar los grilletes
de las manos, es decir, las esposas de las manos de los delincuentes a las manos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Qué fuerte. Pero bueno, vamos a acabar, si te parece, Ana, con algo optimista, con algo positivo, y son las encuestas, ¿no? Las encuestas de forma tendencial están dando al Partido Popular, al proyecto de Alberto Núñez Feijóo, bueno, pues como claro ganador, como clara alternativa seria, moderada a este gobierno que tenemos y que estamos todavía aguantando. ¿Cómo lo valoras esto? Bueno, las encuestas hay que valorarlas el día de las elecciones. Nosotros, los gallegos, y esto lo aprendimos ya con Feijóo, que llevamos muchos años trabajando con él, aprendimos a ser prudentes con las encuestas. Nosotros hasta el día de las elecciones no damos ninguna encuesta por ganada. Sí es verdad, porque lo noto en la calle y la gente te lo dice, incluso gente que vota al Partido Socialista en otras elecciones, que Feijóo va a aglutinar un montón de votos, no solo de la izquierda, sino pues también de la extrema derecha. Es decir, en este momento la gente quiere en política a personas sensatas, a personas que sepan gestionar, a personas que sepan integrar, unir, que no estén con bronca diaria. Y claro, ese ejemplo es Feijóo. ¿Qué le voy a decir? Llevamos con él 4 mayorías absolutas en Galicia. Y damos fe, los gallegos damos fe. Digo yo, le tenía que votar todo el mundo para poder salir esas mayorías absolutas tan reforzadas como salían. Y yo creo que vamos a tener un cambio en España, que es lo que están pidiendo los ciudadanos. Pero bueno, de momento, ahora en mayo, vamos a ver qué sucede, que será el primer golpe que los españoles le darán a Sánchez y el segundo será a finales de año. Bueno, Ana Vázquez, muchísimas gracias por la entrevista. Un placer. Muchísimas gracias a vosotros.